Hola mis queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. ¿Te gustaría realizar este espectacular diseño? Es bastante original, así que no te lo puedes perder. Comenzaremos mostrándote los materiales que necesitas. Acá tenemos unos hermosos balines y también hilo coreano. Este tendrá un largo de 80 centímetros. Los balines son de número 4 y aquí tenemos unos chaquirones, unas cuentas grandes de número 3. Muy bien, vamos a unir las puntitas para que este hilo quede doble. Como muchas de mis queridas arañitas, este paso lo reconocen muy bien. Podemos quemar las puntas y colocar un balín o algo decorativo, cualquier avalorio, chaquirones o lo que tengas disponible que haga que tu diseño se vea mucho más original. Claro, esto es algo opcional, pero te recomiendo que lo puedas hacer. Acá estamos quemando las puntitas para que queden súper finitas estilo aguja y luego colocaré nuestro balín en, en los dos hilos, así que deben quedar muy finitas para que pueda entrar con facilidad. Así. Cuando logremos introducir los dos hilos, lo colocamos del mismo largo para poder realizar un nudo en las puntas y así nuestro balín no se nos vaya a salir de su lugar. Un nudo simple y sencillo. Así, muy bien. Este nudo lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Apretamos fuerte, fuerte y luego llevaremos nuestro balín hacia las puntas. Así. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda que para que el sello no quede negro debes utilizar la llama transparente o azul para que te quede un trabajo impecable. Hacemos un segundo nudo, pero en esta ocasión la dejaremos con un espacio de 6 centímetros. Este espacio lo dejo para el cierre, así que les debe quedar de esta forma, de nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Voy a tensar este hilo para que observes paso a paso cómo vamos colocando cada uno de los abalorios. Así que si ustedes pueden también utilizar cinta adhesiva, clavito, ganchito que mantenga este hilo tenso para que ustedes puedan trabajar con comodidad. Acá vamos a cortar los hilos a la mitad y también vamos a quemar las puntitas para que todos los abalorios que vamos a utilizar se le haga mucho más fácil introducir los hilos. Muy bien, esperamos un poco y damos pequeños toques con los dedos. Puedes cortar la parte más gordita y te queda la parte más finita, así. Ahora vamos a tomar un balín y vamos a introducir nuestro hilo así. Vamos a pasar los hilos de derecha a izquierda por este agujerito y el hilo de la izquierda pasará de izquierda a derecha por el mismo agujerito, o sea, de forma contraria. De esta forma, cuando alemos los hilos de lado y lado, este balín quedará en todo el medio de los hilos. Esta es una forma de comenzar. Comenzamos con un solo balín y luego vamos a hacer el mismo procedimiento pero colocando dos balines. Miren, es el mismo procedimiento pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por los dos balines. Y vamos a repetir varias veces este paso hasta tener varios balines, uno debajo del otro, así, miren. Para que quede el grosor de dos balines, seguimos colocando dos balines. Cuando tengas 2 centímetros o cuando tengas 8 hileras de balines, puedes comenzar a colocar los chaquirones. Comienzo con un chaquirón, luego con dos chaquirones y ahora coloco dos chaquirones pero con un balín en el medio. Ahora reduzco la cantidad, dos balines y cierro con un balín para que quede un estilo rombo. ¿Verdad que queda lindo? Acá vuelvo y coloco dos balines y voy aumentando para colocar tres balines. Miren. Si no tienes balines, puedes utilizar mostacillas o lo que tengas disponible. Luego coloco de esta forma, balín, dos chaquirones, balín. Ahora, balín, chaquirón, balín, chaquirón, balín. Luego balín, dos chaquirones, balín y vamos a reducir con tres balines, dos balines, un balín. Volvemos y hacemos la misma figura que hicimos en la parte de arriba. Dos balines, un chaquirón de los costados, un balín en el medio, dos chaquirones y un chaquirón. Y luego colocamos las hileras de balines, así dos balines uno arriba del otro, para que tengas 2 centímetros y colocamos al final un balín. ¿Ves que es muy fácil? Solo debes colocar balines y chaquirones en el orden que te he mostrado para que tengas el resultado fantástico. La forma de colocarlo en el orden como te mostré, colocando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
Cuando termines, solo debes realizar un nudo bien pegadito al último balín que he colocado. Esto hará que el diseño se mantenga intacto y ninguno de los abalorios se mueva ni a la izquierda ni a la derecha. Así, apretamos fuerte y así nos debe quedar el diseño. Perfecto. Mire, ahora vamos a utilizar un balín para decorar las puntas. Cada extremo nos debe quedar exactamente igual, así que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestro balín y lo llevaré hacia la parte de atrás para realizar nuestro último nudo de nuestra pulsera, dejando la separación de 6 centímetros para que de extremo y extremo de nuestra pulsera nos quede exactamente igual. Muy bien, subimos nuestro balín bien pegadito a este nudo que hicimos, así nos debe quedar. Recuerda que de nudo a nudo son 6 centímetros de separación. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor, para que este nudo no se nos vaya a desarmar. Perfecto, así que ha quedado nuestro hermoso diseño bastante original y muy diferente, ¿no lo crees? Déjame en los comentarios tu opinión. Para el cierre necesitaremos una hebra de 20 centímetros como esta y cruzaremos los hilos porque en este lugar realizaremos nuestro cierre. Tomaremos nuestro hilo y doblaremos la punta para que se haga un bucle. Luego este bucle lo colocaremos encima de los hilos y con el hilo más largo empezaremos a rodear todos los hilos de nuestra pulsera, una vuelta al lado de la otra, de esta forma. Debemos apretar cada una de las vueltas para que nuestro nudo quede perfecto. La cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto. Lo importante es que coloques una al lado de la otra, dirigida de derecha a izquierda. Así. Este es nudo franciscano, pero si quieres aprender a hacer otro tejido, recuerda que en nuestro canal te muestro paso a paso cómo hacer los diferentes tejidos para que tú lo puedas poner en práctica. Cuando terminemos, pasamos de abajo hacia arriba por este bucle y alamos el otro extremo para cerrar el bucle. Apretamos muy bien todos los hilos y luego cortamos y sellamos. Recuerda que el sello debe quedar lejos de los hilos de la pulsera, así que te recomiendo que el sello lo ubiques encima del propio hilo para que no tengas ningún problema. Acá te estoy mostrando cómo hacerlo, así nuestro sello quedará encima del nudo, lejos de los hilos de la pulsera. Vamos a verificar alando los hilos de lado y lado. Vemos que desliza muy bien y tenemos un resultado espectacular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Verdad que es un diseño diferente? Además es muy fácil de hacer con pocos materiales. ¡Ánimo! ¡Manos a la obra! Sé que a tus clientes les gustará muchísimo y puedes emprender tu negocio con estos tipos de diseños que son tan originales. Así que espero que les haya gustado. Si es así, regálame una manita arriba. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales y dejar tu comentario. Recuerda, este es un curso gratis, así que escríbeme a nuestro WhatsApp para que estés atenta a todas las clases.